¿Qué tal? En este nuevo video de nuestro taller literario veremos lo concerniente a la muy complicada, a la muy azarosa publicación del Ulises. Prácticamente el Ulises fue una obra que en todos los sentidos pues rompía con los cánones de su tiempo. Cuando Joyce ya tenía la mayor parte de su libro, que como sabemos, a partir de su estancia en Trieste lo empezó a escribir con mucho mayor ímpetu, eh, estaba buscando de qué manera publicarlo. Para esto, si ustedes recuerdan, Ezra Pound, este muy importante personaje de los primeros 3 décadas, casi 4 décadas del siglo XX, un escritor, poeta, intelectual, editor, y que fue prácticamente el impulsor de muchas obras maestras de esa etapa, particularmente de la etapa de entreguerras, pues le había presentado a Joyce a Harriet Shaw Weber. Él ya había tenido vinculación con esta gran revista que era The Egoist. The Egoist era, sin duda, la publicación literaria más importante, más vanguardista de su tiempo en la Gran Bretaña, y como ustedes recuerdan había publicado El retrato del artista adolescente. Eh, si esta obra, El retrato, había tenido ya dificultades, pues las de Ulises se multiplicarían con mucho. Una de las cosas que ocurrirá, bueno, es que buscará Harriet Shaw Weber un tipógrafo para que se puedan imprimir prácticamente con algunos cortes los capítulos, los primeros capítulos del Ulises. La cuestión es que no sería nada fácil porque Inglaterra no se mostraba preparada para esta obra y de hecho casi ningún país anglosajón se vio receptivo con la obra. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí está una fotografía en donde podemos ver juntos a Ezra Pound, ¿no? Y a James Joyce junto con Ford Madox Ford. El otro personaje no lo ubico, pero bueno, estos dos personajes sin duda eran muy avanzados para su tiempo. De Ezra Pound en algún otro momento tendremos oportunidad de escribir su obra, Los Cantos. Es uno de los más ambiciosos proyectos de poesía que se han hecho jamás y bueno, es también un objeto de muchos análisis y estudios y contribuyó de manera fundamental para el desarrollo de la literatura de su época. Aquí está Harriet Shaw Weber en una foto donde ella como editora principal de esta revista de Egoist cumplirá también un papel muy importante dentro de el desarrollo de la literatura del siglo XX. Bueno, la cuestión es que, como sabemos, Joyce, que tenía un intercambio frecuente con Pound, Pound servía como embajador para estas obras en las que él creía. Pound tenía un ojo mágico, pues muy aguzado para poder distinguir lo que era realmente valioso y lo que podía de alguna manera crear reacciones sin precedentes dentro de la literatura. Y él, Pound, decide enviar la obra a una revista también importante que estaba dirigida o manejada por dos mujeres, otra vez mujeres. De hecho las mujeres son, este grupo de mujeres que vamos a ir reseñando son las responsables de que el Ulises en buena medida saliera a la luz. Estas dos mujeres, Margaret Anderson y Janet Heath, van a ser quienes tengan esta apuesta. Anderson se enamoraría inmediatamente al leer, de hecho, el primer párrafo del capítulo 3, Proteo, este capítulo tan complejo y tan extraordinario, y entonces van a decidir hacer la publicación, en este caso, por entregas. La cuestión es que
se corría el riesgo de que en caso de que alguno de los capítulos se pudiera ser censurado, esto implicaría que la obra ya no podría seguir siendo publicada y quedaría incompleta. Pues esto pasó de manera casi inmediata. Cuando se estaban publicando los capítulos 8, 9 y 12, la revista va a ser condenada y prácticamente se iniciará un proceso judicial en contra de Ulises. Ya a Joyce ya le había ocurrido prácticamente sufrir censura y sufrir también incluso la confiscación de las obras en el caso de Dublineses y en el caso de El Retrato hasta cierto punto, aunque ahí la obra pudo publicarse. Entonces, él, cuando supo la noticia, lo que exclamó es esta frase de: es la segunda vez que me queman en este mundo. Así que espero pasar por el fuego del purgatorio tan deprisa como mi patrono San Luis Gonzaga. ¿Se acuerdan que he citado como Aloysius, que era otro de los nombres de James Joyce? Bueno, el caso es que aquí prácticamente el capítulo 13 va a ser objeto, como les digo, particularmente el capítulo 13 va a ser objeto de un juicio, el cual pues todavía es citado como uno de los casos más interesantes de la ignorancia mostrada por las autoridades judiciales ante el valor de una obra literaria. Aquí está The Little Review bueno, Margaret Anderson fue la figura fundamental junto con Janet Heath. Entre las cosas que ocurrieron es que el abogado que defendía a Margaret Anderson, bueno, en realidad ellas no estaban acusadas, estaba acusado el autor, pero que defendían, digamos, a Joyce, resulta que cita a Freud para poder hacer patente, digamos, la fundamentación científica que podía estar contenida en la trama del libro, y resulta que el cuerpo judicial, la corte, no conocía a Freud, no sabía de qué les estaban hablando. Y por otro lado también consideraban como incapaces a estas dos mujeres de poder comprender la obra, de tal manera que incluso cuando se iba a hablar sobre el capítulo 13 y el episodio con Gertie McDowell, se les pidió que abandonaran la sala para no ser perturbadas, ¿no? Entonces, y ahí se discutió que seguramente lo leyeron y no lo entendieron, ¿no? Entonces, ese fue el cariz de este juicio, que prácticamente hizo que en Norteamérica se quemaran los ejemplares que se habían ya tirado hasta ese momento del Ulises. Esta es Margaret Anderson, su pareja sentimental era Janet Heath, nuevamente dos mujeres que harán la apuesta para la publicación de esta obra fundamental del siglo XX. Y la última carta que tenía Joyce para poder hacer la publicación fue hasta 1920, la ciudad de París, donde, como sabemos, Joyce había pasado parte de su juventud en su búsqueda de vocación estudiantil. Pound, que estaba en París y que estaban creando todo un clima intelectual excepcional, digo, que París ya lo tenía desde siempre, pero que aquí lo interesante es que era un grupo de personajes norteamericanos y algunos británicos, prácticamente que vivían exiliados de sus hogares, como es el caso de la muy singular Gertrude Stein, esta mujer que, recuerden, fue retratada por Picasso y que fue la mecenas e impulsora de las carreras de varios pintores y artistas desde los primeros años del siglo XX. Bueno, ahí en torno a este grupo estuvieron también otros autores como Hemingway, como Faulkner, como el propio Joyce, y ahí se dará la oportunidad que buscaba Joyce, porque
Sylvia Beach, una mujer que acaba de abrir una librería de lengua inglesa llamada Shakespeare and Company, va a acceder a la obra de Ulises. Precisamente muy cerca estará la Maison des Amis du Livre de su amiga Adrienne Monnier, que de hecho era también su pareja sentimental, y entre ambas decidirán actuar como propagandistas de la obra, dándoselos a grandes intelectuales o personas influyentes en el medio como lectores, de los cuales uno de ellos, el francés Valéry Lacroix, va a tener un papel importante, y también lo leerán en España Gabriel Miró y Ramón Gómez de la Serna. Este último será importante en la edición que se hará en su momento, en la primera edición en español que será de Ulises en su momento. La cuestión es que precisamente estas dos mujeres serán sus principales promotoras, y aquí las vemos. Esta es Sylvia Beach. Aquí está su librería Shakespeare and Company, ahí vemos un retrato de Shakespeare. Aquí está James Joyce y aquí está Adrienne Monnier, que también será muy fundamental en el éxito de esta primera edición. Otro retrato con Sylvia Beach, y aquí está, bueno, parte de lo que es un encabezado donde se habla sobre el escándalo de Ulises. Y la cuestión es que Larbaud, que será uno de los lectores, pues quedó impresionado primero por el retrato que le dio a leer antes de esto Sylvia Beach y Adrienne Monnier, y después estará leyendo Ulises y con una afición que lo hará que prácticamente delire por Ulises, que nunca había leído algo así, y que desde Whitman, prácticamente desde el poema Hojas de hierba de Walt Whitman, o desde la lectura de Rabelais, no había visto algo que le entusiasmara a ese grado. Sylvia Beach entonces decide editar el Ulises. Para esto usaron un sistema como especie de crowdfunding, en el que reunieron fondos de algunas personas para poder editar los 100 primeros libros, que por supuesto en este caso estarían autografiados, firmados por el propio autor. El caso es que para esto habría que considerar también que Sylvia Beach habló con ella Harriet Shaw Weber, porque había compromisos prácticamente que había adquirido James Joyce con ella, con The Egoist en su momento. La cuestión es que fue toda una proeza el poder llegar a la edición, y es paradójico que este libro no haya sido posible publicarlo en los países de habla inglesa antes que en Francia. En Francia salió la edición un poco apresurada. Aquí podemos ver a Valéry Lacroix un poco apresurada y dicen que llena de ratas, y que en buena medida fue Harriet Shaw Weber contribuyó precisamente con parte de esta edición, porque era muy difícil reunir los recursos suficientes. Entonces se imprimió en Francia, fueron 2000 ejemplares, se publicó una primera edición pequeña, ¿no? De 100 ejemplares, luego una edición más grande, ya con el sello de The Egoist Press, que es donde Harriet Shaw Weber puede intervenir, y se enviarán 500 ejemplares a Nueva York, los cuales serán quemados todos, y luego una tercera edición de 500 ejemplares que fueron enviados a Inglaterra y fueron confiscados, dicen todos menos uno, por los albaneros. Todas estas fueron las peripecias que tuvo que cumplir precisamente el Ulises de Joyce, que bueno, Joyce pudo ver cumplido su deseo de que se pudiera editar y pudiera salir el primer ejemplar el propio día de su cumpleaños en febrero. Y aquí podemos ver esta edición con el sello de Egoist Press, en París en 1922, a fines de enero de 1922, y prácticamente, bueno, después hablaremos un poco más sobre la defensa que se hará del Ulises nuevamente ya en Estados Unidos, que permitirá que Random House haga la primera edición de él, pero hasta 1936. Bueno,
Hasta luego.